Algo que debemos de entender es esto, para que usted no caiga en ninguna culpa de juicio injusto. Dios no escogió a Judas para traicionarlo. Judas decidió traicionarlo. Judas le abrió la puerta a Satanás. ¿Para qué? Traicionarlo. Dios no es Dios de mal. Dios no es Dios de engaño. Dios le dio muchas oportunidades a Judas para que se arrepintiera antes de la traición y después de la traición. ¿O a poco después de que lo traicionó, Judas se murió? No, él siguió viviendo. Dios dándole ¿qué? Oportunidad. Pero he chose not to. Él escogió no arrepentirse o no obedecer. Viene lo mejor todavía. Si no, Jesús hubiera dicho: ay, pobrecito Judas, mi padre lo escogió para traicionarme. No sé si me explico. No, él escogió. Por divinidad de Dios, por sabiduría de Dios, sabía que él iba a hacer. Pero Dios no se metió en él para que lo traicionara. ¿Quién se metió? Satanás. Voy a poner un ejemplo. Han habido millones de personas que han escuchado este evangelio por esa cámara de televisión. Pero al final de cuentas, es la persona que está escuchando quien decide aceptar este evangelio o rechazarlo. Jesús le dio oportunidad a Judas como le dio a Adán y a Eva. Pero ellos decidieron no arrepentirse. Usted escucha que Adán y Eva le dijeron: ay, perdónanos, Señor, me arrepiento. Ese mismo espíritu de Adán y Eva, el mismo que estaba en Judas, que aún viendo lo que habían hecho en contra de Dios, no se arrepintieron. Porque muchos agarran esto como excusa de esta clase de predestinación que habla la palabra, para decir: bueno, entonces si Dios me predestinó desde antes de la creación del mundo para ser salvo, entonces yo puedo hacer lo que la gana me dé. Inténtelo a ver si es cierto. Amén. Haga lo que quiera a ver si es cierto. La Biblia está llena de versículos donde dice: alma que pecare, esa morirá. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando dice Dios que Dios nos predestinó a nosotros para ser salvos, no está hablando de una persona en particular, sino que, escuche bien esto, de antes de que usted y yo naciéramos, 4000 años antes, ya Dios, por su amor tan grande, predestinó a cada uno de nosotros que cuando escuchamos el evangelio por primera vez, nosotros dijimos amén. Por esa razón Dios pensó, eso es lo que quiere decir predestinar. Dios pensó en su corazón: no lo voy a dejar como ovejas sin pastor. Voy a proveer un pastor, voy a proveer un guía. Y en este caso voy a proveer un salvador, que es Jesucristo. A eso se refiere. Dios predestinó. Dios pensó. Dios estaba pensando en ti miles de años atrás, antes de que tú nacieras. Pero la predestinación no tiene nada que ver que Dios te puso un chip en tu corazón y le escribió: salvo, siempre salvo. No quiere decir eso. Absolutamente nada que ver con eso. Porque hoy hay mucha teología que se está levantando, aún en las universidades cristianas, haciéndole creer al cristiano esto: usted es salvo, siempre salvo. No, mi hermano. Usted es salvo, escuche bien, si usted en su espíritu, en su corazón, está obedeciendo a Dios. Usted siempre va a ser salvo. Pero no esa doctrina: salvo, siempre salvo, aunque usted haga lo que la gana le dé. No, porque eso es lo que ellos dicen. Mira, usted haga lo que haga, ya Dios te predestinó. O sea, ya Dios te predestinó. Si es para condenación, aunque camines bien con Dios, vas a ser condenado. O sea, por favor, no tiene sentido, ¿me entiende?
Y si estás en la iglesia, dicen ellos, Dios ya te predestinó para ser salvo, así que tranquilo. No. ¿Cómo tranquilo? La iglesia, el libro de los Hechos, dice el capítulo 2, que andaban con temor y temblor ante la palabra de Dios. Eso no es relax. Eso es estar cada segundo de nuestra vida afianzados en Dios, estando como el vigilante. Velad, dijo Jesús, velad, 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 velad para que no caigáis en tentación. You have to watch for yourself. Tiene que estar siempre con sus ojos espirituales abiertos. Nada que relax. ¿Cómo que relax si el diablo anda qué? Como león queriéndote devorar, ¿cierto o no? Abres el internet a ver si no quiere el diablo ahí devorarte. ¿Ah? Enciendes la televisión a ver si no quiere el diablo devorarte ahí. Los comerciales de hoy, mujeres que ahora no tienen ni vergüenza de modestia ni nada, te quieren devorar. ¿Cómo que relax? En este mundo pecador no hay relax, mi hermano. Hay que estar velando. ¿Sabe cuándo va a ser su relax y su vacación? Cuando ya todo sea limpiado y purificado. Entonces sí va a ser relax, porque ya no va a haber maldad. El pecado va a ser ¿qué? Exterminado de raíz. Usted va a poder dormir con las puertas abiertas. Ya no le tiene que poner esos candadotes que le ponemos hoy en día. Candado más cámaras más alarma. Por motivo de la maldad. Pero viene el día que todo eso va a ser eliminado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Vamos a Juan 13, verso 25. Vamos al 21 primero. Entonces, dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Sabe por qué se conmovió en su espíritu? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando Él dijo estas palabras, yo me lo imagino con lágrimas en sus ojos. Porque sabiendo Jesús lo que iba a hacer, Jesús no deseaba que Él fuera quien lo hiciera. Porque su carácter de Cristo es no querer que nadie ¿qué? Se pierda. Por eso que antes de decir estas palabras de que le iban a traicionar, se conmovió. ¿Qué dice? Su espíritu. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted, madre, padre, sorprenda a su hijo robando ahí dentro de su casa. Dígame si no se conmueve su espíritu, porque usted no esperaba eso de su hijo o su hija. En serio. Esto es lo que sucedió con Jesús aquí. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Se da cuenta, mire, Judas era el tipo de clase de personas que pasa desapercibido, el hipócrita por excelencia. ¿Sí me entiende? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Estamos hablando de Juan y Pedro aquí. Pedro diciéndole de lejos o del otro lado de la mesa: ya imagino Pedrito otra vez, ¿verdad? Y como el que estaba al lado de Jesús era Juan, yo creo que nadie le quitaba ese lugar. Hasta en la foto, ¿verdad? Aparece ahí que ponen de Jesús con los discípulos. Ponen a Juan cerquita. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era quien le iba a entregar o de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel
es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía exactamente el minuto en que Satanás iba a entrar en él. Y antes de que eso ocurriese, Jesús hizo esto. ¿Y qué le dice Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Escuche esto. Ya Jesús en varias ocasiones ya le había dicho que uno de ellos le iba a traicionar. Y curioso porque nadie pensaba algo de Judas. Ninguno de los discípulos. O sea, no manifestaba. Era el tipo de personas que usted tal vez ya tiene 10 años de conocerlo, de hablar, pero de repente al final de los 10 años, ¡pah!, le atraviesa la espada. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo sé que a alguno de ustedes les ha pasado esto. Que cuando menos siente de un minuto a otro, lo traicionó, lo puso en mal a usted, habló mal de usted, injustamente, sin considerar todos los 10 años de bien que le dio. No sé si me está escuchando. Es injusto. Porque si usted habla mal de alguien, en ese momento que habla el mal, tiene que hablar todo el bien también. Y si no lo hace, usted es injusto o injusta. O Dios actúa injustamente. Todos los juicios de Dios, dice, son justos. Justos y verdaderos, dice, son tus caminos. Dios poderoso. Antes, en Apocalipsis, cuando Dios está a punto de hacer sus juicios, ese es el canto que se eleva. Los ángeles reconocen que todo lo que Dios ha hecho, y ellos han sido testigos de todos los juicios. Cuando Dios enjuició a Sodoma y Gomorra, fueron justos esos juicios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios le dio chance, oportunidad a Sodoma y Gomorra que se convirtiera de su perversión, y no se arrepintieron. Y vino Dios y lo juzgó. Pero los ángeles cantaban: justos y verdaderos son tus caminos. Ellos saben. ¿Nosotros qué? Apenas tenemos viviendo 50 años. Los ángeles tienen viviendo, imagínense, no toda la eternidad. El eterno es Dios. Los ángeles son criados. Pero obvio, estamos hablando miles y miles de años. Pero más de allá no podemos hablar, porque el eterno es Dios. Pero ellos llevan viviendo miles de años comparado a nosotros. Entonces ellos, cuando dicen algo, saben por qué lo están diciendo. Tú y yo podemos hablar por la edad que tenemos, pero los ángeles están hablando por experiencia de miles de años de estar al lado del Señor. Dice: justos y verdaderos son sus caminos. Él no hace nada injusto. ¿Está escuchando? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en ese momento Satanás entró en él. Triste para Jesús en este momento, sabiendo que la hora le estaba aquí llegando. Amén. Lo que podemos ver de Judas también
Iscariote, es que era un hombre amante del dinero. Usted se pone a pensar tal vez por las 30 piezas de plata. No, no estoy hablando de eso. Todo empieza más atrás todavía. Vamos a Juan 12:5. Vamos a empezar del 3 para que lo entienda. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire, 3 cosas para que entienda quién es: el nombre, hijo de quién era y lo particular, la característica. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Está escuchando? ¿Sabe que así habla el mundo por ignorancia? ¿Para qué vas a dar tu dinero a la iglesia? Mejor dalo a los pobres. Pero el que conoce a Dios sabe que no es a la iglesia que usted lo da a Dios. Espéreme, no aplauda. Porque cuando explico algo así, prefiero que escuche. Lo da a Dios, ¿ok? ¿Porque el pastor lo dice? No, porque Dios lo dice. Dios lo estableció. No es el pastor o el sacerdote tal. Dios lo estableció. Él le dijo a través del profeta Ageo, mía es la plata y mía es el oro. Él tiene el derecho a pedirte hasta el 100% que tú tienes. Pero Él no te pidió el 100, te pidió el 10. Y aunque no se lo dé, Él te puede pedirlo todo. Y aunque no se lo des, te lo quita. Se te va la vida, te lo quita. ¿Y de quién termina quedando? Como quieres de Dios. No lo das voluntario, lo das involuntario. Eso es lo que el hombre no entiende. Y Dios te pide, no para Dios quedarse con el 10. Esa es la razón de Dios para probar tu corazón. A ver si tú vas a ser un Judas Iscariote, que vas a amar más al dinero o vas a depender de Dios. Cuando das a Dios es una acción de fe. Estás confirmando, declarando, no con tu boca, con tus acciones, de que Él es tu Señor, Él es tu proveedor, Él es el mismo Dios de Abraham, el que proveyó la oveja allá trabada en el zarzal, después de que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su único hijo. ¿En serio? No lo des. Mejor dalo a los pobres, a las viudas. Dios dijo, traed al alfolí. No dijo, traed a la viuda. Dios te bendice y si a ti te queda y tenés voluntad, tú puedes dar a los pobres, puedes dar a las viudas. Si quieres, puedes dar 4,000 millones, lo que tú desees. Pero lo que Dios pide para Él no es para ninguna viuda ni para ningún pobre. Es para el alfolí. Tan claro como es. Como los judíos que conocen a Dios, ellos apartan el 10% para Dios en la iglesia donde se congregan, apartan otro 20% más para las obras de caridad. ¿Está escuchando? Por eso es que no hay hombres más poderosos en todas las áreas que los judíos. Ellos no son de Monterrey. Ellos conocen al Dios de Abraham. Discúlpenme por esa palabra, no le debí haber dicho porque no sé por qué dice, porque aquí todos los hermanos de Monterrey son bondadosos. Y les prometo no la vuelvo a mencionar. Pero como la mencionan a cada rato,
Y yo sé que no son así, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En otras palabras, es injusto que eso se le atribuya a ellos, porque en todas las ciudades hay tacaños, ¿cierto o no? En todos los países hay tacaños, como hay también bondadosos. Acepto mi error. ¿Por qué lo vendieron? ¿Por qué no lo vendieron mejor? ¿Y lo hubiéramos vendido en cuánto, dice? 300 denarios. Estamos hablando, ahorita les digo, mis amados hermanitos, de cuánto estamos hablando aquí traducido al tiempo de hoy. 300 por 100, estamos hablando de $30,000. Costaba ese perfume. O sea, esa mujer era mujer de dinero, era mujer millonaria, que conoció la gracia de Jesús ahí. Y vio al hombre que verdaderamente tiene el poder para cambiarla y transformarla. Un denario era el salario diario de un obrero de Palestina en el tiempo de Jesús. Un denario era el salario diario. Está hablando de 300 denarios, multiplíquelo por 100 diarios, que es el aproximado de lo que gana un trabajador acá. Estamos hablando 300 por 100, 30,000. Eso costaba ese perfume. Más caro que Oscar de la Renta, más caro que Gucci, más caro que Eternity. $30,000. Dijo el tesorero, no, mejor lo hubieran vendido y para la bolsa, para acá. ¿Está escuchando? Jesús sabía lo que costaba. Y se les olvidaba que cuando Jesús nació, le trajeron de lo mejor. Y Jesús no vivía del dinero. Usted no ve a Jesús amante del dinero. Usted no ve a Jesús avaro. No, nunca se aprovechó de la gente. No. Y en este caso vemos el corazón de Judas, que es lo que tratamos de enseñar hoy. Era amante ¿a qué? A las cosas de esta vida. Porque esta mujer estaba haciendo algo para Dios y prefería mejor el dinero. Amén. ¿O no lo explica ahí el verso 6? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Que tenga oídos para oír. Mire, el que es avaro, el que es amante del dinero, regularmente todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios siempre pone un obstáculo. ¿Está escuchando? Alguien puede dar para cualquier cosa, para cualquier causa. Por ejemplo, cuando hacen las recolectas para las organizaciones que ayudan aparentemente a los pobres, usted ve los anuncios que salen ahí, mande $20 por mes o $30 por mes. Las investigaciones que han hecho acá en Estados Unidos dicen que solamente el 8, máximo el 10% llega a esos niños. Y el 90% lo distribuyen entre aparentemente los costos de operación. Entonces, ¿para qué? De $1 que usted manda, nada más 10 centavos llegan a ese niño. ¿Te das cuenta? En México recogen cientos de millones y sigue la pobreza igual. ¿Por qué? Porque hay avaricia en aquellos que dirigen dichas organizaciones. Ahí está un Judas. El espíritu de Judas sigue predominando hoy en día en muchos corazones. Todo lo que es para Dios son tacaños. En otras áreas, ahí desembolsan todo. Van a la cantina y le sacan $400 en una sola noche.
Viene Dios y le pide lo que es de Dios para seguirlos, ¿qué? Bendiciendo. Ahí, no. Y la cantina no los va a bendecir. El nightclub no los va a bendecir. Este era el corazón de Judas. Mejor lo hubieran traído al fondo. Ahí demostró Judas el corazón que tenía, un corazón materialista, un corazón que amaba las cosas de esta vida. Amén. Sin embargo, Jesús siguió con él. ¿Por qué razón? Cada minuto que Jesús vivía con Judas era una oportunidad de gracia y misericordia que Jesús le estaba dando a Judas. Delante de Judas, Jesús manifestó su poder, manifestó su gloria. Delante de Judas habló Jesús los mejores mandamientos, ¿cierto o no? Delante de Judas fue que Jesús dijo: no hagáis ¿qué? Tesoros en la tierra, sino hacerlo ¿dónde? En el cielo. Y a Judas como que le entraba aquí. ¿Usted cree que solo a Judas le pasa eso? Hay a muchos que les pasa eso. Escucharon hoy algo, ya mañana se les salió por el otro oído. ¿En serio? Judas escuchó todas estas palabras, estas enseñanzas de Jesús. Mas sin embargo, Judas no valoró la palabra del Señor. Vamos ya al final. Vamos a ir a la muerte de Judas. Vamos a ir a Santiago 1:15, por favor. Santiago 1:15. ¿Lo tenemos? Entonces la concupiscencia. Concupiscencia es el deseo de hacer lo malo, el deseo de pecar. Entonces la concupiscencia, después que ha ¿qué? Concebido, da a luz ¿qué? Se lo voy a poner más fácil en la manera natural. Los deseos de hacer lo malo le vienen a cualquier persona, sea santo o no santo. ¿Me está escuchando? Te llega, te ataca tu mente. Escuche esto. Pero en el sentido original dice, cuando la concupiscencia ¿a qué? Cuando la concupiscencia ¿a qué dice? Concebido. Da a luz ¿qué? El pecado. Escuche esto. En otras palabras, viene el deseo, te ataca, llega a tu mente, llega a tu ser. En ese momento, tú no estás pecando. ¿Cuándo es que peca? Dice la palabra. ¿Cuándo qué? Cuando concibes. Cuando dejas embarazar el pensamiento. Cuando lo entretienes. ¿Está escuchando? Y en el momento que, porque el embarazo es un proceso, ¿no? Que ahí mantienes al bebé adentro. El deseo viene y te ataca. En ese momento no pecas. Pero en el momento que llegó el deseo, pasan segundos y tú lo entretienes, tú lo estás incubando. ¿Está escuchando? Lo tienes ahí incubadito, como la madre tiene ahí incubadito a su bebé. Todavía no ha dado a luz. En el momento que ese pensamiento, ese deseo de hacer lo malo, esa concupiscencia que te atacó, te llegó,
da a luz, es porque ya tú ¿qué? Pecaste. Entonces, a Judas Iscariote, por lo avaro que era, por ahí le llegó Satanás. Por ese deseo del dinero, por ese deseo, esa concupiscencia de avaricia, por ahí le atacó Satanás. Satanás sabía que a Judas le gustaba ¿qué? El dinero. Y por ahí le llegó Satanás. Escuche bien, Judas no pecó cuando los sacerdotes le dijeron, te damos 30 piezas de plata. Judas no pecó en ese momento cuando se le ofreció. ¿Sabes cuándo fue que Judas pecó? Cuando él dijo, estoy dispuesto a aceptarlo y se lo voy a entregar. Ahí dio a luz, ¿qué dice? El pecado. La concupiscencia en el original dice el deseo de hacer lo malo. Los deseos te van a llegar, aunque seas santo, obediente. Pero ¿qué tienes que hacer con los deseos? Dice los evangelios, las cartas, las epístolas, ¿qué nos recomiendan para los deseos? No satisfagáis los deseos de la carne. Pero antes de eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, tú no tienes en tu propia capacidad el poder para decirle al deseo no, no. La capacidad solamente la podemos tener a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es por eso que usted ve al mundo tropieza en la misma piedra, la vieja canción de siempre. Porque por sí mismo el hombre, la mujer, sin Dios, sin el Espíritu de Dios, no tiene la capacidad de decirle al deseo no, 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 no. ¿No escucha usted al borrachito decir, esta es la última vez que me emborracho? ¿Y usted se lo cree? Porque no tiene la capacidad en sí para no satisfacer toda concupiscencia. Solamente es a través del Espíritu de Dios. Pero tú tienes que reconocerlo. Tienes que humillarte, tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Es porque dice, andad en el Espíritu. Ahí está la clave. Porque eso te va a ayudar para no satisfacer ¿qué? Eso fue lo que dijo Pablo. Lo que antes para mí era ¿qué? Ganancia, ahora lo tengo como basura. Porque es la capacidad que Dios nos da. El poder. ¿Cuántas veces mi padre quiso dejar la tomadera y no pudo? Hasta que un día se rindió y reconoció que solo Dios, solo por el Espíritu Santo podemos nosotros tener la fuerza y el poder. Alguien tal vez está defendiendo ahorita en la televisión y me está diciendo o está pensando en su corazón, yo no soy cristiano ni tengo a Dios y no tomo, no soy borracho. Ah, pero hay otras áreas donde el diablo te tiene esclavo. Llámese prostitución, llámese páginas de pornografía. Tú sabes que te está dañando y no tienes el poder para dejarlo. Dijiste una semana, ya no lo voy a volver a ver y lo estás viendo otra vez. Porque esa concupiscencia solamente por el Espíritu de Dios la puedes dejar. A los que el diablo no los tiene atados en una área, los tiene atados en otra área. Solo hasta que tengas el sello del Espíritu de Dios en tu vida, a través de Jesucristo y la limpieza de su sangre completa en tu vida. Vamos al final, Mateo 27, por favor. Se lo dije al principio que iba a ser glorioso esto. Que aprendemos tanto de la historia de estos apóstoles. Mateo 27.
Entonces Judas, 27:3 de Mateo, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La pregunta es: ¿se arrepintió de corazón? Lo que su arrepentimiento fue nada más remordimiento. Y remordimiento no es genuino arrepentimiento. ¿Cómo sabes tú que verdaderamente estás arrepentido de algo? Cuando toda la culpa se va de tu vida. Si él verdaderamente se hubiera arrepentido, le aseguro, él hubiera tenido descanso en su vida y Judas no se hubiera ahorcado. Porque ¿quién más que Judas escuchó que Jesús perdona los pecados? ¿Quién más que Judas escuchó que no importa cuán rojos sean tus pecados, cuán negros sean tus pecados y cuántos sean? Mi amado hermano, nadie más que Judas a los pies del maestro escuchó de la gracia, escuchó del perdón de Jesús. Y grábese esto: el que usted tenga remordimiento de algo no quiere decir que está completamente arrepentida y mucho menos perdonada por Dios. Le voy a poner un ejemplo. Usted va a la gasolinera, echa $20 de gas, paga con un billete de 50 y la persona por accidente o por ocupado o afanado le dio 80 de cambio. Nada más le tiene que dar 30. Y usted sale y la primera reacción dice: wow, gloria a Dios. ¿Qué gloria a Dios eso? Otro dice: este es mi día. ¿Cuál día? El día de maldición. Ya cuando va manejando se pone a pensar, ¿no? Y le da remordimiento. Debo de regresarme. Nada más lo piensa, pero no lo hace. Si Judas se hubiera arrepentido verdaderamente, él hubiera seguido ¿qué? Bajo la gracia de Jesús. Y esa gracia no le hubiera permitido ni agarrar el lazo. Entonces ese fue el Judas que se fue manejando y hice mal. Qué ingrato yo, al que estuvo conmigo fielmente, al que me amó tanto, lo entregué. Pero no hizo nada para cambiar su vida, para cambiar su rumbo, para cambiar su destino. Sino que pensó que con quitarse la vida, la culpabilidad se iba a desaparecer. No, mi hermano. El quitarse la vida solamente demuestra lo cobarde que era. ¿Está escuchando? Jesús a todos perdona. Judas cometió un pecado, Pedro cometió 3 de un solo y Dios lo perdonó. Todos cometen pecados de diferente manera. Adán y Eva comieron una fruta, Ananías y Zafira mintieron, Judas traicionó al maestro, Pedro negó al maestro. Todos son pecados. La diferencia es que todos los demás, a excepción de Judas y Adán y Eva, se arrepintieron. Ananías y Zafira tampoco se arrepintieron. Cuando Dios da oportunidad, ¿qué? A todos. ¿A cuántos? A todos. Judas no cambió su manera de pensar. No le pidió a Dios que cambiara su corazón. Amén. Obvio, él sabía que no podía cambiar lo que hizo o el daño que hizo. Y trató de, como decir, ecualizar o de, como quien dice, voy a amortiguar lo que hice, regresando el dinero por la maldad que hice.
y pensó que podía resolver su problema por el acto físico de dar para atrás ese dinero. Amén. Pero ese corazón, escuche esto, que genuinamente no se había arrepentido, se tornó de la venganza a Cristo a la venganza contra Él. ¿Quitándose qué? Como quien dice, pensando, lo que le hice fue demasiado y con esto voy a compensar lo que le hice a él. ¿Quitándome qué? La vida. Otros dicen, como mi esposa no me ama, con esto le voy a mostrar que yo sí la amo, quitándome la vida. Dejan su papel escrito por amor a ella. Eso pensó Judas, que con su muerte iba a compensar la muerte ¿de quién? De Cristo. Qué triste, no sabiendo que en Dios hay perdón. Dios sabía que alguien iba a entregarlo, es cierto, pero en Dios hay perdón. En Dios hay misericordia. ¿Me está escuchando? Eso no terminó con la miseria de su conciencia y su culpabilidad y su angustia. Va a tardar por toda la eternidad. Mientras que él pudiera haber encontrado perdón en Jesús. ¿O usted cree que hay diferencia entre pecados? Nunca en la Biblia usted encuentra niveles de pecado. ¿Por qué el cristiano sigue mintiendo? Ahora todos mienten. Es común, es normal. Pero si ven a un homosexual, qué pecador ese. Déjeme decirle, igual es el homosexual con el mentiroso. La Biblia dice, los dos van a parar, si no se arrepienten, al mismo lugarcito. Aquí tal vez no quieres estar al lado de él, pero allá sí, por ley vas a tener que estar al lado de él, si no te arrepientes. ¿Sabe por qué, mi hermano? Si la tierra ya está poblada, imagínate el infierno cómo va a estar. Van a haber hasta cama de 5 niveles, 10 niveles. Mientras que el cielo, grave es esto, que es millones de millones de millones más grande que la tierra. Ahí van a estar los fieles, los que peleen la batalla y la ganen. Pablo dijo, he peleado la batalla. Esto no es fácil, el ser hijo de Dios no es fácil. Pero ¿por qué peleo cada día? Porque sé que lo más seguro, todo lo de esta vida es incierto, no me lleva a nada, pero lo de Dios es eterno. El sello que te identifica a ti como hijo de Dios no es el cargo que tienes en la iglesia, no es la responsabilidad que yo tengo aquí en esta iglesia, no es el título que yo tengo en esta iglesia. El sello que nos determina a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios no es la posición, es el amor. Por eso lo que Dios destacó de David no fue, me agrada que David es un rey, me agrada que David es un gran guerrero. ¿Verdad que no habló nada de eso Dios de David? Dijo, él es un hombre cuyo corazón es como el corazón de Dios. ¿Lo traicionaron a David? ¿Cierto o no? Él dio todo por Israel, peleó las batallas por Saúl, y Saúl viene y lo traiciona con celo y envidia. Siendo quien había librado a Saúl de la vergüenza, había sido ese jovencito valiente, de la vergüenza delante de los filisteos,
Quien había quitado la vergüenza en Israel había sido David. Y Saúl con eso le paga, con traición. Pero mire el corazón de David. No le devolvió mal por mal. ¿Le devolvió qué? Bien por mal. Saúl fue traicionero, igual que Judas. ¿Y cómo terminó Saúl su vida? Traspasándose su propia espada. Los traicioneros, sus muertes nunca son buenas. Muchos de ellos tal vez no terminan con una espada en su costado, otros tal vez no terminan con una soga en su cuello, pero muchos terminan solitarios. Muchos terminan sin esposa, otros terminan sin hijos, otros terminan sin amigos. Porque ¿quién va a querer estar al lado de un traicionero o una traicionera? En el autobús donde yo iba todos los días a la escuela, siempre ponía esa canción vieja que ya está cansado, me tenía traicionera, traicionera, traicionera. Y la verdad que eso tiene grandes y graves consecuencias. La traición. La traición. Comen contigo, viven contigo. La pregunta es, ¿vas a terminar hasta el final de la misma manera como estás ahorita? ¿O no te va a pasar como Judas? O tal vez ya te pasó, que enfrente o cerca de él, ¿cómo está mi amor? O ¿cómo está hermano? Dios le bendiga, lo amo en el Señor. Pero cuando él no está en persona, te atreves a hablar mal de él. Lo que en persona no te atreves, eso es traición. Y una vida así, aunque tenga dones, ministerios, va a ir a parar al mismo lugar donde el diablo, Judas y todos aquellos traicioneros de corazón sucio. Aunque tuvieron los mejores privilegios, aunque llenaron los mayores estadios, la traición es mala. Un día estábamos a punto de perder Nación TV por un ministro traicionero, quien nos dio la vuelta y se fue a hablar con el dueño de, en ese tiempo no era Mega TV, era una compañía de americanos, y fue a hablar diciendo que me conocía a mí y que yo le había dado permiso para ir a hablar con él, sin yo hablar con él nunca en persona. La traición es tremenda. Es tremenda. No es fácil para que es traicionado. Y podemos sobrepasar todo eso solamente por el amor y con el amor. Porque sin el amor guardaríamos tanta basura aquí, en este estanque del corazón. Pero gracias a Dios que Dios nos perdonó. Y por ese amor con que nos perdonó, podemos perdonar a todos aquellos que en algún momento de tu vida te han traicionado. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Yo no sé en qué lado te encuentras tú. Si en el lado de los que te han traicionado, o del lado de que tú has traicionado a alguien. Vives con tu esposo, delante de él no le dices lo que no te parece de él, pero por otro lado sí lo andas contando. Eso es traición. Eso no se hace. Porque si estás con él, conscientes en estar con él, es para amarlo, es para cuidarlo, es para protegerlo, no para exhibirlo y descubrirlo. El amor, dice la Biblia, cubre las faltas de los demás. Si lo amas, cúbrelo, ora por él para que se arrepienta y vuelva al camino.
pero no andes descubriendo sus faltas, sus errores, sus pecados con otras personas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar? Dios quiere que ese espíritu de Judas desaparezca de nuestra vida y seamos como David, una persona conforme al corazón de Dios. Que aunque sientas en tu vida el sabor de la amargura por lo que te hicieron, tú puedas con el amor perdonarlos. Y que de tu corazón manen las mismas palabras que emanaron de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tu varón, tu dama que estás ahí en la televisión, que has estado llorando tal vez por días, porque tal vez tú ayudaste a alguien por tanto tiempo y a última hora te traicionó. Déjame decirte que no eres el primero ni la primera ni el último. Hace 2000 años a Jesús lo traicionaron también. Jesús que saca a este varón de un grupo guerrillero para mostrarle su amor, para que camine en la senda, el camino y la verdad. Un día por avaro, por amante al dinero, por la avaricia, entró Satanás en su corazón y traicionó a Jesús. No permitas que nada en la vida, ni la avaricia, no permitas que la codicia, no permitas que nada en esta vida manche tu corazón, ensucie tu corazón. Sé leal con aquellos que están a tu alrededor. No les hagas daño. El amor, ¿qué dice? No hace nada indebido. El amor prefiere callar, prefiere esperar. El amor dice todo lo espera. Tiene tanta confianza de que Dios puede hacer algo, de que Dios puede hacer algo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tú. Uno de los mayores mandamientos que Jesús dio fue este: amaos los unos a los otros. Solo con ese principio se vence toda traición, se elimina toda traición en la cual tú puedas estar sujeto o sujeta en un día de tu vida. Solo con ese principio, que lo practiquemos cada segundo de nuestra vida. Amaos los unos a los otros.